Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy estamos iniciando ya con la semana 8 y vamos a continuar estudiando derivada. En esta ocasión trabajaremos sobre la regla de la cadena que nos va a permitir derivar una composición de funciones, por lo tanto es una regla muy importante porque con ella podremos ampliar el espectro de funciones que pues será posible derivar. Para la sesión de hoy, como la clase pasada también, estoy usando el libro del profesor René Benítez, Cálculo Diferencial, editorial Trillas. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta regla para derivación. Recordemos que estamos en el tema de derivación. Con esta regla, que se conoce como regla de la cadena, nos permite, como lo decía, derivar una composición de funciones. Entonces, pues ya imagínense la variedad de funciones que va a ser posible derivar una vez que pues establezcamos esta regla. Vamos a ver qué elementos tiene esta derivada de la composición de una función. Entonces, primero vamos a suponer que tenemos dos funciones, f y g, en donde tanto f como g son funciones diferenciables. Entonces se establece que si g es diferenciable y f también, si g es diferenciable en x y f es diferenciable en g de x, entonces la composición también es diferenciable y la derivada de la composición se forma de la siguiente manera. Entonces la función a derivar es la composición, f composición con g de x. Entonces la derivada de esta función se puede obtener multiplicando dos funciones. La primera se forma a través de la derivada de f, evaluándola en g de x. Y la segunda función que se va a multiplicar es la derivada de g. Entonces este producto pues es la derivada de la composición. Vamos a ver de dónde se obtiene justamente este resultado. Vamos a comenzar con la definición de derivada aplicada a esta función f composición con g de x. Esa pues la tenemos aquí. Entonces recordemos que se puede usar el límite cuando h tiende a 0 de pues la misma función, que es f compuesta con g, evaluada en x más h, menos la función evaluada únicamente entre h, dividida entre h. Recordemos cuál es la forma de la derivada. Recordemos que es toda la función evaluada en x más h, después menos la propia función, tal cual es, f de x, por ejemplo, en este caso una f mayúscula, digamos, sobre h, y se obtiene el límite cuando h tiende a 0. Para la función que estamos trabajando, esta f mayúscula es una función que se forma con la composición de dos funciones. Entonces aquí tendremos f composición g, es toda nuestra función, evaluado en x más h, menos la misma función, la función composición, evaluada en x sobre h. Bueno, vamos a reescribir esta expresión. ¿Qué significa f compuesta con g de x más h? Pues significa evaluar a la función f en g de x más h. Por lo tanto, bueno, la x, que originalmente pues tenía aquí la función g evaluada, ahora será x más h. Recordemos que se evalúa la función en x más h. Bueno, del otro lado también reescribimos la composición, f composición con g de x, como f de g de x. Eso fue lo que hicimos en este paso, todo está dividido entre h. En el siguiente paso, las expresiones que obtuvimos se quedan igual, pero ahora vamos a agregar la multiplicación por un número 1, pero es un número 1 muy, digamos, conveniente para lo que vamos a obtener. ¿Okay? Entonces vean que es la misma función, numerador y denominador, por lo tanto, pues podemos pensar que esta cantidad es un número 1 que nos va a servir. Ahora,
este producto, bueno, esta división, la vamos a descomponer. El producto de h por g en el denominador lo voy a intercambiar, pero se van a seguir multiplicando. Solo que ahora este binomio lo coloco aquí donde estaba h, y h pues la muevo a la derecha. Y en el numerador pues no hice ningún cambio, lo único que hice básicamente fue intercambiar estas dos funciones, toda esta completa en azul por lo que vale h. Bueno, ya tenemos hasta aquí la función. Todavía no se le ve mucha forma, pero ahorita va a ir tomando forma. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a una función k, que será una función de x, es decir, es k de x, y la voy a nombrar como g evaluada en x más h menos g de x. Esa va a ser mi definición para k de x. G de x más h menos g de x. Y observemos que de la función que acabamos de obtener, justamente esa g de x más h se encuentra aquí. G de x más h. Entonces toda esa g de x más h que podemos despejar de la igualdad, aquí está. Vean, si despejamos g de x más h, obtenemos k más g de x. Más, al otro lado sería más g de x. Eso es g de x más h, entonces vamos a sustituir g de x más h de la igualdad anterior, aquí. Lo vamos a sustituir por lo que acabamos de obtener, que es g de x más k. G de x más k. Lo demás lo dejamos igual. Menos f de x. Ahora, el denominador, observen que también es justamente lo que vale k, ¿no? G de x más h menos g de x. Entonces todo ese denominador también vale k. Aquí está escrito. Y del lado derecho, o sea, en el segundo producto, que es este, se quedó, pues ahí no vamos a hacer todavía ningún cambio. Bueno, usando las propiedades de los límites, podemos separar el límite de un producto como el producto de los límites. Entonces, se puede obtener el límite por separado y luego multiplicar. Del segundo producto vemos que pues esta no es más que la definición de la derivada de g, ¿no? Es g de x más h menos g de x sobre h, y el límite cuando h tiende a 0. Entonces todo esto que se encuentra aquí pues es la derivada de g, por eso es que la hemos escrito de esta manera. Veamos qué ocurre con la primera parte. Bueno, aquí, si se dan cuenta, el límite original pues está en h, pero ahora el límite se ha cambiado a k. ¿Por qué puede ser equivalente? Observen la definición de k y vamos a verla de esta ya despejada. Si h tiende a 0, g de x más h pues se acerca a g de x. ¿Y hacia dónde tiende k? Entonces, si esta expresión se acerca a g de x cuando h tiende a 0, ¿hacia dónde se irá k? Si h se va haciendo cada vez más cercana a 0, g de x más h se va haciendo cada vez más cercana a g de x. Pero eso podría ocurrir únicamente si k también se va hacia 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 es equivalente al límite cuando k tiende a 0. Porque en ambos casos se obtiene g de x. Bueno, lo que vamos a tener entonces es que este límite se puede intercambiar en k, pues se puede decir que este es el límite cuando k tiende a 0. Para la función, si ven del renglón anterior no cambió nada, pero ¿qué ocurre con esta nueva función? Bueno, con la función vista ya de esta manera. Voy a colocar aquí como una especie de parche, entonces
este parche digamos que va a tener el valor de g de x. Entonces, ¿dónde está g de x? Aquí está. Y aquí está. ¿Vale? Ese es g de x. Bueno, voy a suponer ahora que hago g de x igual a una x mayúscula, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Qué ven aquí? ¿Qué límite es este? No lo alcanzan a ver. Vamos a ponerle un disfraz a esta letra acá. La voy a disfrazar de H. La voy a disfrazar de H. Entonces estaba aquí, estaba acá, y está acá. ¿Qué límite es este? Este límite corresponde a la derivada de f en x mayúscula. Todo este límite corresponde a f' de la x mayúscula. Pero ¿cuánto vale x mayúscula? Si se acuerdan, era justamente la g de x. De hecho, aquí detrás la tenemos. Era g de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte es justamente la derivada de la función f evaluada en g de x, y ya la segunda parte, que es la que se multiplica por g'. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí, quieren copiar, no sé. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de composición de funciones. En estas quiero que vayamos haciendo conciencia de cuál es la función. Vamos a suponer que escribimos f composición con g. Entonces esto es f evaluada en g de x. Muy bien, entonces ¿cuál sería f de x? ¿Y cuál g de x? Para esta primera curva, ¿cuál sería f minúscula y g minúscula? G sería 4. Sería un poco más que 4, sería 4x más 5. Toda la función. ¿Y f de x? X al cubo. Exactamente, x al cubo. Cuando hacen la composición f evaluada en g de x o f composición con g, tienen que evaluar a su función f en esta forma lineal, 4x más 5. Entonces 4x más 5 va a venir aquí y se forma 4x más 5 al cubo. No estoy haciendo todavía la derivada, solamente estoy reconociendo cuáles son las funciones que forman la composición. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a hacer el mismo... Una pregunta. Sí. ¿Por qué f de x es x al cubo? Bueno, al cubo porque es como a lo que está elevado la función, ¿no? Pero x, ¿por qué no se pone? Porque ya al hacer la composición, esta g va a entrar como 4x más 5. Entonces, f por sí sola no te da q. Lo que te da q es la composición ya de f con g.
Entonces vamos a tener como una forma global de la función, que en este caso es la potencia 3. Y a partir de ella pues vemos cuáles son los elementos, ¿no? para la composición. Por ejemplo aquí tú puedes verla de esta manera. Esta es una, no sé, X mayúscula, aquí lo voy a poner así. Así, ¿no? Sería X cúbica. Bueno, pero ahora tu X no va a ser solamente esa variable X, sino que va a ser una función de X. Por ejemplo, para esta función, para esta Q, es 4x más 5. Ya al hacer la composición, todo esto va a ser G. Y así vas a poder, digamos, derivar o identificar los elementos. Aquí me falta escribir. Entonces F 4x más 5 al cubo. Ok, identifiquen por favor en estas tres cuáles serían F y G para que se forme F composición de X. Vamos a continuación a obtener la derivada de las distintas funciones que aparecen en la página anterior, pero lo vamos a hacer identificando cada una de estas funciones y los elementos. Vamos a comenzar, vamos a poner número 1, con esa función q de x, que es este binomio lineal 4x más 5 elevada al cubo. Bueno, y aquí dijimos que para formar q de x como una composición se requiere de f de x, que es x cúbica, y se requiere de g de x, que es 4x más 5. Bueno, además de f y de g, que ya forman q de x, necesitamos también la derivada de cada una de estas funciones, la derivada de f y la derivada de g. Esas son funciones ya más sencillas, por ejemplo en este caso son polinomios. ¿Cuánto vale la derivada de x cúbica? 3x al cuadrado. Ajá, muy bien, 3x cuadrada. Y la derivada de 4x más 5 es 4. 4, muy bien. Bueno. Ahora, voy a necesitar también la derivada, que ya la tenemos aquí, de f, pero la vamos a evaluar en g de x. Entonces, f', ahora es como que estoy escribiendo los elementos sueltos y ahorita voy a formar la derivada. F' evaluada en g de x corresponde a evaluar a esa función en g de x, que es 4x más 5. Esta es la función. Vamos a evaluarla en 4x más 5. Esto es 3 por 4x más 5 elevada al cuadrado. Y ahora con estos elementos vamos a formar la derivada de q. Todavía no obtenemos la derivada de q, pero la vamos a obtener a continuación. Entonces, la derivada de q, voy a ponerle aquí la dependencia con x, q' de x
pues es igual, recordemos cómo se conforma la regla de la cadena, que es la derivada de f evaluada en g de x. La derivada de f evaluada en g de x, es decir, 3 por 4x más 5 al cuadrado. Toda esta conforma esta primera función, la derivada de f evaluada en g de x. Pero después se multiplica por la derivada de g. Y ya sabemos cuál es la derivada de g. Aquí está. La derivada de g vale 4. Bueno, para dejar esta función de una manera más simplificada, multiplicamos las constantes, son 12 por 4x más 5 elevado al cuadrado. ¿Okay? Y este ya sería nuestro resultado. La derivada de g, la función que se va a agregar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer las demás usando ya de manera más directa la regla. Ya vemos cómo trabaja. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de esta w de x? Perdón, déjenme colocarla aquí. Coseno de 3x cuadrada más 5. Entonces, la función f, al derivarla, nos dará la derivada de coseno. Ahí ya identificamos que f es coseno de x. La derivada de coseno es menos seno de x. Menos seno de x, ajá. Entonces, esta ya no será x, sino toda la g de x. Entonces será menos seno. Y ahora, como decía su compañero, que el x ahora será g de x, que es toda la función. Es decir, ese argumento no va a cambiar. El argumento podría ser el ángulo o el exponente, ¿no? Para otras funciones. Entonces es menos seno de la misma función g de x, pero recordemos que se multiplica por la derivada de esa g de x. Entonces tenemos que multiplicar por la derivada de 3x cuadrada más 5. ¿No? Esto es 6x. Siempre escribimos primero al polinomio y después a la función trascendente. Este 6x, recordemos, viene de la derivada. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ya lo hice más directo, ya no lo hice como dando detalle de todos los demás elementos. ¿Esa es la derivada tal cual? O sea, ya no pasa nada. De hecho, ya escribí a propósito el 6 al inicio para ya no hacer otro paso. Si tú, por ejemplo, dejas el 6 en un paso aquí afuera, bueno, del lado derecho, después reescribes ya el resultado colocando siempre la constante al inicio. Muy bien, vamos por el segundo ejercicio, no, tercero.
r de x, que es seno de e a la x. Ahí está. Entonces, para esta función, la forma, digamos, la función base es la función seno de x. Pero, pues no es x, esta función está compuesta, de tal manera que el argumento es la función exponencial. Por lo tanto, para la derivada, tendremos lo siguiente. Primero, la derivada de la función seno de x es coseno. Coseno, muy bien, coseno. Entonces ahora, en vez de escribir coseno de x, voy a escribir coseno de toda la función que ya se encuentra como argumento. Ahí está. ¿Y qué debemos de agregar además? La derivada de e a la x. Muy bien, la derivada de e a la x, que voy a ponerla aquí para que recuerden después que vean las notas de dónde se obtuvo. Entonces la derivada de e a la x es e a la x. Ajá, muy bien, e a la x, por lo tanto será e a la x coseno de e a la x. Y aquí recuerden que las funciones trigonométricas, aunque veamos esta expresión en paréntesis, no representa para nada una multiplicación, ¿no? Es el argumento, es el ángulo a donde actúa esa función. Muy bien. Vamos por la número 4 de esta lista, que es e a la menos 3x más 7. Esta función se llama u mayúscula, entonces será la derivada de u. Muy bien, entonces la derivada de esta última función es la derivada de e a la x, que es la misma e a la x, por lo tanto será e al exponente menos 3x más 7. ¿Y qué me falta agregar ahí? Derivada de g de x. Ah, exactamente. Así ¿Menos es, 3? menos 3, muy bien. Es la derivada de g de x, que es menos 3 para esta función. Y ya, ahí termina la derivada. De esa función. ¿Ok? Entonces, este truco de, pues, derivar
después siempre recordar, hay que derivar el argumento, ¿no? Va a ser bastante útil. Bueno, aquí tenemos la respuesta, la pueden comparar con lo que hicieron. Lo que comentaba es que antes de derivar el exponente, lo vamos a escribir en el numerador y va a cambiar de signo. Entonces, esta expresión será 1 menos x a la menos 1 medio. Y esta función es más fácil derivarla así ya como está. Vamos a usar la regla de x a la n para derivar. Entonces se baja el exponente como factor, queda la misma función, pero ahora se le resta 1 al exponente, menos 3 menos 1, menos 2. Y usando la regla de cadena se multiplica por la derivada del argumento, que en este caso fue 1 menos x. La derivada de 1 menos x es menos 1. Entonces aquí está. Se puede realizar el producto, que me faltó, un 2. El producto menos por menos más, 2 por 1, 2. Y ya, 1 menos x elevado al cubo, dejo el exponente positivo. Para el caso de la función número 2, la expresión, el binomio x cuadrada menos 1, se puede reescribir como a la 1 medio. Y después para derivar, hacemos el 1 medio que pasa acá como factor. Nos queda el mismo binomio, pero ahora el exponente estará reducido en una unidad. Será menos 1 medio. Y después por la derivada del exponente. Perdón, del argumento, que es 2x. Entonces, este 2 que multiplica aquí y este otro 2 que divide se vuelven 1. X solamente queda aquí, esta x. Y esta expresión a la menos 1 medio se puede escribir en el denominador con 1 medio como exponente, lo cual es equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, el 2x de dónde es. Ah, no, ya vi. No, ya. Sí, de la derivada, ¿verdad? Sale. Muy bien. Vamos a hacer algo nosotros. Aquí tenemos entonces el primer ejercicio. Primero se reescribe la raíz cuadrada como exponente 1 medio. Cuando se deriva, esto es 1 medio de lo mismo a la menos 1 medio por la derivada del argumento, que es toda la base. X cuadrada menos 2x más 1. Entonces se deriva. Muy bien, 2x menos 2, muy bien. Y lo que sigue es reescribir básicamente la función, ¿verdad? Porque aquí ya se derivó. Se factoriza x en el denominador. Y únicamente queda la raíz de x cuadrada menos 2x más 1. Muy bien. De hecho, ahí como tienen x menos 1, podrían simplificar. Por ejemplo, acá, este x menos 1 tiene el cuadrado y la raíz, ¿no? Entonces ahí podrían hacer una simplificación. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien más me envió otra solución? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ahí está el valor absoluto de x menos 1. Les voy a dejar una lista de ejercicios